Sean bienvenidos a todos los que están escuchando esta enseñanza, la porción número 9 que es Vayeshev y significa y se estableció y habitó. Peknortó también puede significar. Hoy vamos a aprender algo muy importante en esta parashá porque es la parashá que tiene más sombras con el Mesías Yeshua HaMashiach. Amén. Esta porción es la continuación de las anteriores cuando Jacob huye de Siquem por la venganza de Dina que hacen sus hijos, ¿verdad? Recordemos que también en la porción anterior vimos que muere su amada Rachel, también muere su padre Isaac, y por todo el historial que tiene Jacob, entre lucha desde el vientre de su madre, que luchó con Esaú, cuando huye también, cuando va a dar con su suegro Labán y le cambia el salario más de 10 veces, etcétera, etcétera, Jacob pretende establecerse en un lugar buscando su bienestar familiar y personal, pero no era el propósito del Eterno, establecerse, estarse ya tranquilo. Dijo el Eterno, no, es un error, Jacob, que te quieras establecer porque todavía el propósito mío no se ha llevado a cabo, ¿sí? Es que cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, ¿qué creen que está pasando? Está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. En realidad, lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había finalizado. Establecerse con tranquilidad lo llevó al rapto de Joseph, pero era la profecía que se tenía que cumplir, amada familia, lo que el Eterno le había dicho a Abraham respecto a sus descendientes, que serían extranjeros, claro, por supuesto, en otra nación, en otro país, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver cómo es que todo el pueblo de Israel va a dar a Egipto, pero fue a través de Joseph que quien nos va a llevar a Egipto, ¿verdad? Como les decía que esta es una de las porciones con más sombras proféticas de nuestro Mesías Yeshua, tiene más de 60 paralelos. Hoy vamos a ver alrededor de unos 13, 18, si nos alcanza el tiempo, con nuestro Mesías Yeshua. Tiene más paralelismo o más sombras proféticas con Joseph o con José, como lo conocemos, más que con Isaac, más que con Moshe, ¿sí? Concentra traición, rechazo, sufrimiento, falsos cargos también, prisión, pero también exaltación. Así es que los invito a que no se despeguen de esta enseñanza porque vamos a ver cosas impresionantes, cómo es que se relaciona mucho con nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos a hacer la bendición de la Torah y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Muy bien, familia, yo les puse aquí 18, vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque sí hay más de 60, familia, hay más de 60, pero vamos a ir analizando uno con uno, amén. Miren, Joseph en el punto 1 era pastor de ovejas, lo dice en Bereshit 37:2, pero nuestro amado Yeshua es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, y está en Juan o Yohanan 10:1-18. El punto 2, el hijo más amado por Jacob, como ya lo vemos que hasta le hace una túnica, ¿verdad? Yeshua es el hijo amado por Elohim. En Mateo 3:17 lo podemos ver. Si quieren tomarle una captura a esta pantalla para que vean los versículos, sería excelente. Amén. Vistió una vistosa túnica. La de Yeshua, su túnica fue disputada por los romanos cuando fue sacrificado, y también dice en el Apocalipsis que volverá adornada con ella en su gloria. Amén. El punto 4, sus hermanos lo odiaban. A Yeshua sus hermanos lo rechazaron y lo odiaron. Eso lo dice en Juan 7:7.
Fíjense que en el punto 5 soñó acerca de su futura gloria. También Yeshua habló de su gloria también. Ahí están las citas. Enviado por el Padre, así como a Joseph lo envió el Padre a buscar a sus hermanos, también el Padre manda a su Hijo a salvar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está en Juan 3:16 al 17. Sus hermanos conspiraron, ¿sí? Y hasta fue vendido, ¿verdad? Sus hermanos procuraban prenderle cada vez de que escuchaban a Yeshua dar sus enseñanzas, también buscaban siempre prenderle. Fue puesto en una cisterna y salió vivo, al igual que Yeshua, fue puesto en una tumba y salió triunfante porque él resucitó. Amén. El punto 9, fue vendido por monedas de plata. También Yeshua fue vendido por plata, por 30 monedas de plata, por Judas. Amén. El 10 tuvo dos nombres. Joseph, que es en hebreo, que es el que le puso su madre Rachel con su padre Jacob, y que significaba el que añade, y allí en Egipto le ponen Safnat Panea, que significa revelador de secretos. También Yeshua lo conocimos por Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados, pero en realidad es Yeshua, que significa Adonai es la salvación. El punto 11, la túnica fue teñida en sangre de carnero como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá la túnica ceñida en sangre, lo dice en Apocalipsis 19:13. En Egipto pasó de ser príncipe a siervo, lo que es Joseph, ¿sí? Al igual que Yeshua se despojó de sí mismo, dice, de su naturaleza divina, para que se viniera a esta tierra a presentarse también en forma humana. El punto 13, fue tentado, pero no pecó. Cuando le sale esta mujer, ¿verdad? La esposa de Potifar, al igual que Yeshua fue tentado, sobre todo en el desierto, ahí es donde el Hasatán quiso hacerle 3 tentaciones, pero nunca pecó, porque él, si hubiera pecado, no hubiera calificado para ser nuestro Mesías. Amén. El punto 14, falsamente acusado y no se defendió. También a Yeshua le levantaban testimonios falsos y tampoco se defendió en ningún momento. Se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida. También Yeshua se va a revelar a la casa de Judá en su segunda venida, y ya lo hemos leído muchas veces en Zacarías 12:10, cuando dice que van a ver al que traspasaron y se van a lamentar, van a llorar como a hijo primogénito, dicen las escrituras ahí en Zacarías 12:10. Así es que es importante que ustedes tengan todos estos versículos para que vayan a corroborar. A ver, amén. El punto 16, sus hermanos lo entregaron a gentiles. También Yeshua fue entregado a gentiles para que lo sacrificaran a los romanos, pues, ¿verdad? El punto 17, 30 años tenía cuando empezó su ministerio de ayudar, de conservar, de ahorrar, etcétera, etcétera, allá en Egipto. Al igual Yeshua, más de 30 años tenía cuando empezó su ministerio. Ahí lo dice en Lucas 3:23. Joseph tiene en su nombre hebreo 2 letras del nombre Kadosh, del nombre de Yud He Vav Hei, ¿sí? Que tiene la Yud y la Vav. Al igual que Yeshua, tiene 2 letras, que es la Yud y la Vav. La Yud, que significa mano, pero es la primera letra que le corresponde al Eterno, y la Vav, que significa clavo, ¿sí? O espada. Pero en este caso, Yeshua fue clavado en su mano para que nosotros pudiéramos aprovechar esa sangre que nos va a perdonar. Nos injertó primeramente y a través de su sangre vamos a ser perdonados. Entonces, esas 2 letras es muy importante también nosotros saberlo. Amén. Y hay muchos más. Por el tiempo tal vez no me va a dar la oportunidad de compartirles. Un punto también muy importante, en el punto 23 aquí dice condenado junto a 2 criminales. Cuando a Joseph lo meten a la cárcel, a las mazmorras,
está encarcelado con otros dos, ¿sí? Con otros dos que también lo condenó el faraón, que era el panadero y el copero, ¿verdad? Al igual Yeshua, cuando está en esa cruz, tiene a dos ladrones. Entonces, hay mucho paralelismo. Por ejemplo, Yeshua descendió a la muerte porque también Joseph descendió, también bajó a Egipto como esclavo. Entonces, hay tantas comparaciones. Pero aquí les dejo por lo menos estas 18 aquí en pantalla, ¿sí? Que hay mucho, mucho paralelismo. Amén. Bien, pero vamos a avanzar. Aquí les voy a enseñar este concepto de un Mesías ben Yosef y un Mesías ben David, ¿sí? Es importante también de que les comparta esto. Miren, la Torá y los profetas nos revelan que tenemos o tendremos dos Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías triunfante, ¿sí? La idea de esos dos Mesías aparece en el Midrash, en el Talmud y también toda la literatura judía mística y apocalíptica. La historia de Joseph es el modelo más claro del Mesías sufriente. El judaísmo reconoce que toda la figura de Mesías ben Yosef nace en esta porción, ¿sí? Quiero que se aprendan ese concepto. Mashiach ben Yosef, así como, bueno, aquí lo traduje en español, Mesías ben Yosef y Mesías ben David, ¿sí? Recordarles que en Lucas 24:44 en la parte B dice que es necesario o era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso se lo recuerda Yeshua un poquito antes de ascender a los cielos, a los Shamaim. Entonces le está diciendo, era necesario que yo cumpliera o que se cumpliera en mí. En esta venida, en la primera venida que yo hice, lo hice como en Ben Yosef, como hijo de José. Ben significa hijo, como hijo de José. Y hasta la genealogía que aparece en Mateo y en Lucas nos dice que era hijo de José. O sea, todo cuadra. Desde el Génesis hasta ahora en el Brit Hashá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos está diciendo que era hijo de José, de Joseph. Entonces, este concepto, el Mashiach ben Joseph, es un rol de siervo sufriente. Y Mashiach ben David es el rol que va a cumplir como rey sobre todos los reinos. Vino, sí, el Mesías ben Joseph, pero no ha venido el Mesías ben David, porque les voy a hacer una pregunta. Sí, ahí contéstenselo ustedes en el tintero de su corazón. ¿Creen que ustedes, Yeshua está reinando ahorita en la actualidad, así como se ve en esa imagen en la parte derecha? Aún no está reinando, porque le preguntaron los discípulos en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es lo que ellos pensaban, que Yeshua, como Mesías, venía a restaurar el reinado. El pueblo de Israel debe reinar sobre todas las naciones, pero no, Yeshua les contesta todavía, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. O sea que no era el tiempo todavía. No era el tiempo de que Yeshua ben David empiece a reinar. Yeshua les da a entender que su misión no era venir a reinar. No era venir a establecerse como un gobierno de todas las naciones, de todos los reyes. ¿Sí? No, aún no. Su misión en su primera venida, por ejemplo el Midrash, explica que el Mashiach ben Yosef, que es lo que hizo en su primera venida, tiene una misión importantísima. 1, llevar la Torah al mundo. Número 2, despertar a las naciones a la fe del Dios único, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos despertando a la emuná del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Lo dice en Isaías 49:6, dice que nosotros estamos para hacer luz a las naciones. ¿Sí? Esa fue la misión del primer Mesías que vino a esta tierra en la condición de Ben Yosef. ¿Sí? La tradición judía, dice que las naciones llegarán a Israel primero por el ministerio del Mesías Ben Yosef.
y luego por la autoridad del Mesías, Ben David. O sea, la misma tradición judía lo establece así, lo entiende así, porque en la siguiente presentación vamos a ver un ejemplo de los profetas que nos hablan de estos dos Mesías, de Ben Yosef y de Ben David, ¿sí? En la visión mesiánica, como nosotros lo entendemos, Yeshua Ben Yosef hace precisamente esto, anuncia arrepentimiento y retorno al Dios de Israel y abre la salvación a todo el mundo, a todas las naciones, sin romper la Torá. Mismo Yeshua lo dice en Mateo 5:17, que él no vino a abrogar ninguna ley, ningún escrito y ninguno de los profetas. Él no vino a eso. Él vino a darle el cumplimiento correcto. Vino a enseñarnos cómo se debe de cumplir la Torah, cómo se debe de cumplir las instrucciones del Eterno. Así es que Yeshua ben David se establecerá como rey en su segunda venida. ¿Cuándo? Cuando venga el milenio. Miren lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, serán Coanín de Elohim, o sea, sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Así nos lo dice el Apocalipsis, que es cuando el eterno Yeshua va a reinar en ese milenio. Él va a ser el rey. Ahí es cuando se va a establecer como el Mesías ben David. Amén. Aquí tengo, por ejemplo, el Mesías ben Yosef. En Isaías dice que él iba a ser un varón despreciado, desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Está hablando el profeta Isaías que iba a venir en la condición de siervo sufriente, de que él iba a ser desechado sobre todo por los mismos hermanos de él, así como fue Joseph, ¿verdad? Entonces, en este versículo entendemos de que el profeta nos estaba diciendo de que en su primera venida iba a venir en esa condición, ¿sí? De un siervo y que iba a sufrir. El Mesías ben David lo dice que va a ser en el futuro. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. Así es que el reino de el Mesías ben David va a ser, en la tierra, y va a ser en el futuro, en los tiempos finales. Y no solamente esos profetas lo están diciendo. Aquí, por ejemplo, tengo Zacarías 14:9, dice Adonai será rey sobre toda la tierra. Los salmos también lo dicen. Salmo 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos a Adonai y con su ungido, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así lo dice el Salmos 2:2 y 3. Pero también el Brit Hadashah lo vamos a encontrar en Lucas 1:32 al 33. Dice así, y Adonai Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí podemos notar de que dice reinará. No dice que va a reinar en ese tiempo. O sea que Mesías ben David aún no está reinando. Se está esperando para que todos lleguemos al arrepentimiento, para que juntos nos lleve a tierras de Israel, para que Él ahora sí reine sobre todas las naciones. Y Apocalipsis 11:15 nos dice que los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué nos está dando a entender estas escrituras que les acabo de leer? Que desde Génesis hasta Apocalipsis hay dos Mesías. Es el mismo, pero son diferentes misiones, son diferentes condiciones. Amén. Y vamos a pasar por último a esta presentación. Nosotros lo hemos conocido, la primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías. Eso es lo que nos han enseñado la tradición cristiana, ¿verdad? Entonces, pero sí se relaciona con lo que cree el judaísmo. Amén.
¿sí? Por ejemplo, los profetas contienen dos líneas proféticas claramente diferenciadas. Una describe un Mesías sufriente, humilde y rechazado, Ben Yosef, y la otra describe un Mesías victorioso, rey eterno y conquistador, ¿sí? Entonces, Ben David, ¿verdad? La tradición rabínica lo separó en dos Mesías porque esa interpretación hebreo-mesiánica las unifica en las dos venidas en un solo Mesías, que es Yeshua, ¿sale? Como les digo, nosotros lo entendíamos que eran dos venidas. La primera que vino a sufrir, a morir en la cruz, y la que va a venir para que resucite a los muertos en el Mesías y nos arrebate y nos lleve allá a tierra de Israel. Amén. Entonces, aquí nada más les puse, porque lo dice tanto el profeta Isaías, lo dice el profeta Jeremías, lo dice también Ezequiel, aquí en este caso es Daniel el que está en pantalla, pero también lo dice Zacarías y lo dice Miqueas también, y en los Salmos es donde aparece las dos venidas, ¿sí? Quiero que me pongan mucha atención. Por ejemplo, en la primera venida, como Yeshua ben Yosef o Mashiach ben Yosef, ¿sí? Nos dice en Daniel 9:26, dice que el Mesías será cortado, o sea que le van a dar muerte, una muerte antes de la destrucción del templo. Y es lo que sucedió. Yeshua fue muerto, fue sacrificado y unos 40 años después, 30 y tantos años después, se destruyó el templo, como lo dice Daniel 9:26. Y en Daniel 7:13 al 14, en la primera parte, va a figurar el Hijo del Hombre representada como siervo sufriente y representante del pueblo. O sea, viene en esa condición. En la primera venida viene en la condición como Yeshua ben Yosef. Amén. Pero en la segunda venida, en mismo Daniel y casi en los mismos versículos, por ejemplo, nos va a dar aquí a entender en Daniel 2:44 al 45 que su reino desmenuza los reinos humanos. Lo vamos a encontrar en esos versículos porque su reino se va a imponer sobre todos los reinos. Pero en Daniel 7 al 13 al 14, ya en su segunda parte, vamos a notar de que recibe ya el dominio eterno, un reino que nunca va a ser destruido. Entonces, en el solo Daniel nos estamos dando cuenta que nos habla de las dos venidas, de la primera venida como Yeshua ben Yosef y en la segunda venida como Yeshua ben David. Y así nos lo dice Zacarías también. Y vamos a ver Zacarías 9:9 y en Zacarías 14 vamos a entender las dos venidas. La primera como ben Yosef y la segunda como ben David, etcétera, etcétera. Entonces, familia, es importante de que nosotros entendamos este concepto, ¿sí? De que Yeshua, su primera venida, vino en esa condición como un siervo sufriente. En la Torá, profetas, escritos, hasta en el Brit Hadashah, encontraremos a un solo Mesías con dos misiones. Los profetas sí anuncian dos misiones mesiánicas, pero no dicen que sean dos Mesías. Si se dan cuenta, aunque el judaísmo cree que van a haber dos Mesías, no. Si analizamos bien, profetas, Torá y Brit Hadashah nos hablan de un solo Mesías, porque dijo Yeshua que él iba a regresar. Entonces, sobre todo por eso lo entendemos de que es un solo Mesías, pero con dos misiones o con dos venidas. Vamos a suponer, en la primera venida, Ben Yosef fue como siervo sufriente, rechazado, traspasado, humilde, y muere para aquel que va a creer en él. Y en su segunda venida, como Ben David, su venida va a ser como un rey ya victorioso, como un gobierno que desde Jerusalén va a someter a todas las naciones, ¿sí? Porque los va a derrotar. Y ahora sí va a traer la paz universal, el shalom en todas las naciones, y va a restaurar el templo y va a restaurar, ahora sí como le preguntaron sus discípulos, cómo que va a establecer su reino en la tierra. Sí, su reino va a ser en la tierra. Entonces, es importante, familia, que entendamos estas dos misiones de nuestro Mesías, el mismo, el único. No hay dos Mesías, hay dos misiones, ¿sí? Como se los acabo de presentar. Así es que es importante que lo hayamos entendido para que nosotros tengamos ese panorama general.
qué misión vino a cumplir el Mesías Ben Yosef, y lo vamos a ver en la redacción de la parashá, cómo es que Yosef va a sufrir para que él rescate a sus hermanos y a su padre. Ya en los últimos capítulos de Bereshit vamos a ver cuando dice Yosef, es que hermanos, era necesario que ustedes me hubieran vendido con esos ismaelitas para que ellos me llevaran como siervo del faraón, porque él era la decisión del Eterno para que yo sufriera, para que ustedes tuvieran esa salvación de esa crisis hambruna que había. Amén. Así es que aquí lo dejamos, familia. Esta es una sola introducción. Vamos a introducirnos a la Aliyá 1 y yo les agradezco los que ya hayan estado hasta este momento. Sean bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén